El héroe que nos viene a presentar hoy, Dominique, es un médico rural y vale la pena conocerlo. Sí, lo vamos a conocer María a Javier. Es un hombre de 66 años que siempre tuvo esa vocación desde que se metió a estudiar en la Universidad de La Plata medicina. Dijo, yo quiero ser médico rural, quiero estar cerca de la gente, quiero atender chicos, grandes, familias, quiero conocer de todo. Y además dar la posibilidad de acercarme a los lugares, no que vengan a mí, al gran médico, voy a ver al doctor. No, yo acercarme a ellos. Él es un héroe y tiene una historia para que conozcamos divina. Un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Rafael Obligado. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estamos arrancando? Vamos arrancando el día. Ahora vamos a ir a un pueblito que está cerca. ¿Estás un poquito desabrigado? No, pero yo estoy acostumbrado. El hombre de campo está acostumbrado. Sí, bueno, sí, vamos. la verdad que sí. Vamos caminando. A las mejores horas, que no hay nadie. Acá se despierta uno con el canto de los pájaros. ¿La gente deja la bici acá afuera? Pero dejamos la bici, dejamos las puertas abiertas. Hola, ¿cómo te va? Se conocen todos. Sí, acá sí. Del año 84 viviendo acá, he atendido hasta 5 generaciones. Sí, hasta los perros te vienen a saludar. Sí. Batuque. Este es Batuque. A mí siempre me gustó la medicina rural. ¿Siempre? Siempre me gustó la medicina rural. La medicina digamos, de trinchera, ¿no? Pero esto que es de colección. Sí, la tenemos de colección. Ha quedado como en el último traslado, ¿eh? La bárbara. Sí. Este tiene los cambios en el volante. Claro, sí. Acá llueve, Sí. cae piedra, lo que sea, vos salís igual. Ah, bueno, sí. Sí, salgo igual, sí, por supuesto. Ahí está la baliza. Ah, No, ahí va la vera. La sirena. La sirena. Prendimos la sirena, vamos Ahí en la está. ambulancia. Corre todavía, ¿viste? ¿Viste? Anda bárbara, corre. No, si se la aguanta, ¿eh? Bienvenido. Bueno. Mira toda la gente que te está esperando. Buenas y santas. ¿Quién es el primero que tenemos que ver? ¿Qué le ha pasado a esta niña? ¿Estaba resfriada, señora? Del sábado que anda, ahora tiene ¿Con mocos? Sí, doctor. Respirá por la boquita. A ver, así, mirá. A ver, vamos. Tiene una bronquitis, señora. ¿Y está decaída? Sí, doctor. Claro. Bueno, vamos a medicarla. Hay amoxicilina, 5 centímetros cada 12 horas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Todo, ¿eh? Todo. Es para el oído y para los bronquios. Anda a descansar ahora. Bueno, ¿quién sigue? ¿Viste los pacientes? Lo primero que haces apenas llegas acá a la salita. Lo primero que hago. El paciente es prioridad. Prioridad siempre. Siempre. ¿Y qué tiene, por ejemplo, esta cosa de ser médico rural? ¿Qué es la diferencia que vos notás? La diferencia de mi persona, lo que noto, es la tranquilidad que quiero. Es la gente que yo quiero. La gente que no sea solamente paciente, sino una gente que sea más allá de un paciente, un amigo, que nos veamos en la calle, que nos quedamos charlando. La beba, qué ojazo, ¿eh? ¿Qué le anda pasando a la beba? ¿Qué tiene? ¿Qué siente? ¿Qué lo ves? Con ¿Moco? Ah, ¿tiene tos? No, de noche un poco tiene. Bien. ¿Fiebre? No, fiebre no. ¿Qué te pasa a vos, eh? A ver. ¿Come bien? Sí. Sí, Bien. ¿Tiene todas las vacunas? sí, también. Muy bien. Bueno, ¿vos le sabés hacer vapor? Sí, sí. ¿Te hacés 3 o 4 veces al día vapor? Bueno. ¿Tenés para la fiebre algunas gotas, algo? No, no. ¿Por las dudas? Dame paracetamol.
Pero nunca deja de venir, ¿eh? Nunca deja de venir. Si llueva o no llueva, él siempre está acá presente. Y siempre con ese genio. Bueno, Buen Sí, humor, sí, muy contento. buena persona, muy atento. después arreglamos. ¿Y qué le trajiste acá? Y bueno, y yo todos los miércoles le hago pan casero. Y a él le gusta el pan casero, entonces yo le traigo un pan casero. Opa. La vida está bien hecha, ¿no? Porque uno cree que va a asistir siempre, que no va a tener nada. Siempre ve que los colectivos pasan por la vereda de enfrente. Nunca saben, nunca piensa que va a pasar por la vereda de uno y lo va a llevar por delante, ¿viste? Pero uno ve a través del tiempo cómo el ser humano aparece, nos reímos cuando aparece un chico y después cuando nos tenemos que ir, lloramos y no nos acostumbramos. Y va a pasar. Gracias a Dios que me salvé, doctor, por ahora. Por ahora. Bueno, venimos de hacer recorrido en ambulancia en los pueblos, pero una vez que estamos acá en Rafael Obligado para ver pacientes de por acá, ¿cómo haces? Y mira, yo acostumbro siempre a dejar el auto y verlos en bicicleta, que es mucho más cómodo y para la salud es mejor. Es mejor. Sí. ¿Cuánto hacía que no andaba en bicicleta? No, en casa tengo, ¿Ah, ando sí? mucho, me gusta mucho andar en bici. Y acá la gente me doy cuenta que te conoce absolutamente todo el mundo. Y acá nos saludamos continuamente. 5 veces pasamos, 5 veces nos saludamos. Y si algún día me levanto mal, me dice, doctor, ¿usted está enojado? ¿Por qué? Porque lo vi hoy allá que estaba con una... Qué va. Acá estamos. ¿Un llamado de emergencia? Nah, una chica que no puede respirar, qué sé yo. Ahora vamos a verlo. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué te hace, Gladys? ¿Cómo te va? Bien. Hola, Lucía. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sentí hoy? Muy bien, por favor. ¿Te salvaste de la internación? Porque estábamos al filo de la navaja. Estábamos al filo de la navaja, porque esto era una infección total. Pero ya, gracias a Dios, le dimos vuelta a la esquina en esto. ¿Y cómo se siente la paciente? Bien, gracias. Bien. Gracias, doctor. Ah, no, gracias a Dios primero, después gracias al doctor. ¿Qué pasó? Espera un poquito, ¿qué le pasó? Doctor, porque anda con vómito y me dice que no puede respirar y está muy agitada. ¿Fiebre? No, fiebre. Bueno, ¿la nebulizaste? No. Bueno, vamos a nebulizarla. Está haciendo una gripe, che. Dale líquido, despacito por boca, y cualquier cosa bebés. Bueno. ¿Quieres ir al colegio? Bueno, muy bien. Entonces nos vemos. Hasta luego, hasta luego. A ver el otro paciente. ¿Qué te pasó? No puedo respirar. ¿Por qué? Pero le agarró de hoy a la mañana. ¿Qué pasó? Anoche era mucha tos y hoy a la mañana se le cerraba Respira acá la hondo. garganta. ¿Vas a la sala? Sí. Decirle que le hagan un decadrón inyectable. Sí. Bueno, Esto que acabamos de vivir, ¿pasa siempre? pasó acá porque sabían que estaba acá y si no vienen. van a casa, si no Te van a casa. buscan. Sí, van a buscar, sí. Bueno, Javier, hasta luego, gracias, Vamos. Vámonos. A ver, espera, que que puede me está haber llamando otra la enfermera. emergencia. ¿Ves por una... Hola. Hace una dexametasona intramuscular y hacele una nebulización con 10 gotas de salbutamol y un centímetro de solución fisiológica. Hasta luego, hasta luego. Bueno, arriba. Vamos. Javier, ¿y vos por qué te decidiste a ser médico rural? Porque no me gusta encajarme en la medicina en ninguna especialidad. Y hacer una medicina amigable, de familia. Poco eso. ser médico rural, ¿no? Es conocer. Es conocer todo, conocer las enfermedades de la familia, conocer dónde trabajan, los riesgos que tienen al trabajar. Te puede aparecer un recién nacido como te puede aparecer alguien que tiene 90 años. ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno. Esta es una paciente de hace muchos años, le atendí el marido
El famoso gallego. Mi hijo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buena persona. Como persona, como médico. Yo no lo Bueno. cambio por ninguno. Yo te veo, pues, desde el 84 hasta la fecha, Sí, no hubo un día que no hayas atendido. sí. ¿Vos te sentís que haces un poco patria? Mira, yo lo que siento es que estoy colaborando con la gente y algo uno hace. Hubo un día que me dijeras, mira, hoy la verdad quisiera quedarme tapado hasta acá en la cama, no salir, que no me venga a buscar nadie, no subirme a la ambulancia. No, vos sabés que me ha pasado que muchas veces he tenido que estar en cama porque he tenido un cólico renal que he tenido, o otras cosas, y vos sabés que me siento incómodo. Me siento incómodo porque la gente viene y uno ya se siente mal, no puede atenderlo. Quizá me pone más mal eso que el dolor que pueda tener en cualquier lado. Y siempre uno se pregunta, ¿quién lo puede atender? Nadie. O sea, en este momento el que lo podría atender soy yo. Hasta acá llegó mi parte, Muy bien. voy a dejar la bici. Gracias, Javier. Bueno, Te saludo con un beso. que sigas muy bien. Gracias Mucha por dejarme suerte. compartir el día con vos y tus Que sigas muy pacientes. ¿Eh? Que sigan muy bien. A seguir Hasta luego. trabajando. Gracias, muy amable. Hasta luego. Increíble la historia, pero además qué lindo que él trabaje aunque podría haberse jubilado, que estire, porque ¿qué va a hacer toda esa gente sin Javier? Es lo que él piensa. Y tanto es así que hace años, María, que no se toma un día de vacaciones. Una vuelta me contó hace 15 años atrás, se había ido a un campo a 150 kilómetros y se fueron hasta allá a buscarlo. O sea que él en la casa abre la puerta en todo momento, los 365 días del año, él está atendiendo gente. Ama lo que hace, evidentemente, y se nota. Y todo eso que veíamos, la ambulancia que llegó, el auto que paró, pasó tal cual, y esto lo vive en lo cotidiano. Así que es un ejemplo, es un héroe.